Muchísimas, muchísimas gracias por la puntualidad en este segundo día de transformación digital, de la Semana de la Transformación Digital. Les quiero agradecer a todos su puntualidad en este momento. Vamos a dar solamente 4 minutos de espera para poder iniciar la sesión del día de hoy, atribuyendo seguramente a algunas personas que están por conectarse o están entrando justamente en la conexión en este momento. Les quiero agradecer a todos la puntualidad nuevamente. Bienvenidos al Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. En solo unos minutos iniciamos. Muchas gracias. Recording in progress. Bueno, muy bien. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos nuevamente al Colegio de Estudios Superiores de Administración CESA. Hoy vamos a dar continuidad a nuestra segunda conferencia de la Semana de la Transformación Digital. Nos acompaña hoy Catalina Argüello. Catalina es máster en educación por parte de la Universidad de los Andes. Es diseñadora industrial de la Javeriana. Participa con nosotros como profesora de la Maestría de Liderazgo en Transformación Digital. También es socia fundadora de una empresa
digital que se llama Náutica Digital, donde se crean y se desarrollan soluciones para la pequeña y mediana empresa a nivel de Latinoamérica. Catalina, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, por hablar de hoy justamente de experiencias que se juegan, así que adelante, el espacio es tuyo. Pues como quizás me falta indicar para todos las preguntas, bienvenidas al chat. Al final tenemos un espacio de preguntas y respuestas. Qué pena, Catalina, ahora sí, adelante, con todo gusto. Vale, perfecto. Voy a compartir la pantalla. Dame un momento que... la tenía aquí abierta y se cerró. Simplemente mientras Catalina termina de colocar la pantalla, les recuerdo entonces que tenemos un espacio al final de preguntas y respuestas donde vamos a dar ese espacio. Por favor, siéntanse libres de hacer sus preguntas y solicitar información a través del chat, que con todo gusto al final vamos a tener esos minutos necesarios para que todos podamos interactuar con el tema del día de hoy. Listo. Ahora sí, Catalina, creo que ya llegó el momento. Adelante. Listo. Ya están viendo la presentación, ¿verdad? Sí, señora, adelante. Perfecto. Listo. Bueno, Ricardo, gracias por la introducción. Gracias a todos por estar en este espacio que, como mencionaba Ricardo, hace parte de la Semana de la Transformación Digital. Hoy vengo a hablarles de cómo diseñar experiencias que se jueguen en el contexto de lo digital. Y quise hablar de este tema porque cuando hablamos del mundo digital, vemos que hay un mundo cada vez más competido en productos digitales y hay factores que empiezan a jugar un papel crucial al momento de diferenciar un producto digital de otro. Uno de esos factores es el disfrute de las experiencias y por eso quise traer como este tema para hablar de las experiencias que se juegan, que no es otra cosa que las experiencias que los usuarios disfrutan y que quieren usar. Antes de arrancar, quiero darles como una pequeña introducción contándoles de dónde vienen como las ideas que les voy a compartir hoy. Digamos que yo pasé unos 5 años trabajando y estudiando el tema del juego y entendiendo cómo se diseñan buenas experiencias de juego, y después entré al mundo de lo digital para entender cómo se diseñan buenas experiencias digitales para los usuarios. Y digamos que conectando un poco lo que viene del mundo del juego con las experiencias digitales, lo que he visto es que las experiencias digitales que son de disfrute para los usuarios son experiencias que en principio se juegan. Ya vamos a entrar a entender un poco de qué se trata esto, pero quería darles ese contexto para que veamos que lo que vamos a hablar hoy es de cómo diseñar experiencias digitales que los usuarios quieran usar y que disfruten, es decir, experiencias que se jueguen. Lo que les voy a mostrar hoy es más bien como una analogía, digamos. No les voy a decir que todas las experiencias que diseñemos tienen que ser experiencias propiamente de juego. No podemos convertir todas las experiencias en esto porque así no funcionan las experiencias, sino que vamos a hablar de, como les decía, cómo tomar unos principios y aplicarlos a experiencias digitales en diferentes contextos. Plataformas de procesos, aplicaciones, e-commerce. Esos principios son aplicables a diferentes contextos
Y lo que quiero que se lleven al final de este espacio es unos parámetros de diseño de experiencias que favorezcan el disfrute de las experiencias digitales por parte de los usuarios, como les digo, en diferentes contextos. Para arrancar, quisiera como preguntarles por un momento como qué es lo primero que piensan al oír la palabra juego. Y digamos que posiblemente muchos pensarán en su infancia, en lo que hacen los niños, en momentos de esparcimiento, de ocio, y digamos que de una u otra forma, cuando hablamos de juego, también es algo que asociamos íntimamente con el disfrute. Y también cuando hablamos de juego, digamos que hay como una serie de características que definen lo que es un juego. Una de las características más importantes es que el juego es algo que hacemos de forma libre. ¿Qué quiere decir esto? Digamos que en el sentido más básico, quiere decir que cuando entramos en un juego, lo hacemos porque queremos hacerlo y porque lo disfrutamos. Una persona que juega un juego, no sé, ajedrez, lo hace porque quiere hacerlo y porque lo disfruta. Si jugamos fútbol, lo hacemos porque queremos hacerlo y lo disfrutamos. Y así con cada uno de los juegos, incluso en los niños. Un niño que juega golosa lo hace porque quiere hacerlo y lo disfruta. Y cuando vemos este factor, dejando por un momento el tema del juego, vemos que el querer hacerlo y el disfrutarlo es lo que queremos de alguna forma lograr cuando ofrecemos productos digitales a los usuarios. Queremos que sea algo que ellos quieran entrar a hacer, que quieran disfrutarlo, porque ese es el factor que a la larga va a llegar a marcar la diferencia por cuál producto elige un usuario cuando tenemos dos productos que hacen la misma función. Voy a empezar a hablar de este tema por explicar qué no estamos entendiendo en este contexto como una experiencia de juego. Porque cuando hablamos de aplicar principios de juego en productos digitales, inmediatamente empezamos a asociarlo con conceptos de gamification o gamificación y otra serie de conceptos. Y digamos que quiero empezar por clarificar qué no estamos entendiendo como una experiencia que se juega en el marco de este espacio. No es una experiencia que se juega revestir como los productos digitales de una narrativa que tiene unos personajes, unas historias, unas competencias que de alguna forma vienen como de la infancia y llevarlas a la vida adulta, que esa es una aplicación común cuando hablamos de traer juego a lo digital, porque esta no es la forma como los adultos, digamos, disfrutamos las experiencias, el hecho de imprimirle una narrativa a una aplicación o un producto digital no es necesariamente un factor que determine como el éxito y que desencadene como el disfrute de la experiencia. Puede ser interesante en dado contexto, pero no necesariamente lleva al disfrute. Nuevamente, y como decía ahorita, cuando estoy hablando de experiencias que se juegan, no estoy hablando de gamification o de gamificación, porque este es un concepto que de alguna forma arrastra algunas ideas erróneas del juego o es una aplicación, digamos, como muy superficial de lo que es el juego en los productos digitales. Cuando hablamos de gamification, por ejemplo, se habla mucho como de incorporar principios de darle puntajes a los usuarios, llevarlos a un siguiente nivel, retarlos y digamos que se muestra eso como un camino que asegura como la motivación de los usuarios y la conexión que tienen con el producto digital. Pero no necesariamente es el camino que va a llevar a que las personas nuevamente disfruten los productos. Y no es así, digamos, acá les traigo como un ejemplo concreto de gamification, que es este de un programa que implementó Disney en uno de sus hoteles para el servicio de lavandería, donde lo que hicieron fue como plantear una pantalla, poner una pantalla en el espacio de los servicios de lavandería, donde se iba mostrando como quién era el empleado que iba llevando la delantera en productividad y se mostraba un ranking, un poco como en Monster Inc., cuando muestran como la pantalla de quién va llevando como la delantera en productividad. Y lo que hicieron con esto fue tratar como de invitar a los empleados a jugar esta competencia, pero fue tan negativa la experiencia que los mismos empleados lo empezaron a llamar como The Electronic Whip, o sea, como el látigo electrónico, porque ellos lo percibieron como un mecanismo de control y manipulación por parte de Disney como empresa
para aumentar la productividad de los empleados. Y la cosa fue tan negativa que ellos empezaron como a tratar de hacer más rápido su trabajo, dar mejores resultados, subir en el ranking, hasta el punto que subir o no en el ranking podía implicar llegar a perder su trabajo o llegar a tener como algunas consecuencias ya reales en su trabajo. Entonces, digamos que de hecho fue una experiencia tan negativa que se usa comúnmente como un contraejemplo de lo que no se debe hacer cuando hablamos como de gamification y de traer principios de juego a lo digital. Que tampoco estamos entendiendo, que quise traer como explícitamente un juego para mostrar como que hay también un tipo de aplicación que es la búsqueda de recompensas. Este es el ejemplo como de Pokémon Go, que fue una aplicación muy popular por un tiempo, luego tuvo como una caída, y tiene que ver con que cuando llevamos a los usuarios, incluso en este caso que es como una narrativa, a buscar recompensas, pero hay como lo que estamos haciendo ahí es darle una motivación extrínseca al usuario. Es decir, la motivación no está naciendo del usuario, no hay nada que realmente me conecte con eso, sino que yo estoy buscando como un factor externo que de alguna forma me genera como una satisfacción momentánea. Esa búsqueda de recompensas, ¿en qué repercute? Que al final tenemos como una experiencia que al principio puede ser exitosa, pero el interés de los usuarios se va a diluir fácilmente porque no hay una conexión real con el usuario, ni hay como un interés genuino o algo que me lleve realmente a querer utilizar como esa aplicación. Y finalmente, tampoco estamos hablando como de un programa de fidelización que está muy conectado con lo que veíamos ahorita de la búsqueda de recompensas. Cuando hablamos de aplicar principios de juego, es muy común que se hable de crear programas de fidelización a partir de esto. Esto, por ejemplo, es una aplicación de Starbucks que desde el punto de vista de programa de fidelización, de hecho, es bastante aclamada. Pero digamos que es un uso nuevamente de búsqueda de recompensas que tiende a agotarse fácilmente porque nuevamente no estamos teniendo como una conexión real y emocional con los usuarios. Le estamos diciendo, venga a nuestros puntos, consuma esto, le vamos a ir dando como un puntaje y eso lo va a llevar como a poder reclamar productos. Funciona como programa de fidelización, pero no asegura el disfrute de la experiencia. Y tampoco es como un gancho publicitario. Este que tenemos aquí es un ejemplo del US Army, donde digamos que lo que hicieron fue como crear un juego para que los usuarios que quisieran como entrar, explorar un poquito de qué se trata, como la experiencia de estar dentro del ejército, tuvieran como un simulador o algo que los atrayera como a esa experiencia. Es un gancho publicitario, puede funcionar aplicar un juego como gancho publicitario, pero nuevamente es una experiencia momentánea, la vivo y la dejo porque pues solo estoy atrayéndolo como un gancho. Entonces, si no estamos hablando como de esto que ya les expliqué, que es como experiencias que comúnmente encontramos cuando hablamos de juego y digital, ¿de qué estamos hablando? Y aquí les quiero mostrar, quiero empezar por un ejemplo antes de que entremos un poco ya a ver qué parámetros podemos aplicar como en el día a día y en el diseño como de las experiencias. Este es un ejemplo, es un concepto que realmente nace de Toto. Ellos se crearon este concepto que es TotoLab, donde los usuarios pueden diseñar sus propios productos de Toto, pueden diseñar sus maletas, pueden diseñar sus cartucheras, y digamos que eso lo tenían como en sus puntos de venta. Nosotros con mi empresa, con Náutica, tuvimos como el privilegio de poder participar en llevar esta experiencia a lo digital, y lo que puede hacer acá el usuario es seleccionar dentro de una serie de paletas de colores, de estampados, seleccionar como qué partes de la maleta quiere personalizar, mover la maleta para ver cómo está quedando, puede ponerle vectores, imágenes, fotografías, puede incluso subir como fotografías propias, ponerle texto, y digamos que en ese proceso como lo que se está haciendo es darle la posibilidad al usuario de comprar un producto, pero que tiene unas características que son dadas por él, son definidas por él y por lo tanto tienen una conexión directa con el usuario. Quise traer como este ejemplo de entrada para que veamos que, digamos, las posibilidades cuando hablamos de imprimir principios de juego en lo digital empiezan a abrirnos como en nuevas experiencias que realmente generen como un
una diferenciación en nuestros productos digitales. Y acá, perdón que se... perdón, que tenía como un link que se fue. Listo. Volviendo acá como a nuestra presentación. Perdón, un segundo. Bueno, si quieren pueden entrar mientras vuelvo a configurar acá porque se perdió acá como el flow. Pueden buscar como Totolab Costa Rica, pueden entrar y ver cómo de qué se trata y jugar un poco como con esa experiencia digital. Listo. Entonces vamos a volver acá como a esta parte. Y les quiero mostrar acá como ya, digamos como lo que teóricamente encontramos cuando hablamos de una buena experiencia de juego. Entonces vamos a partir como de este marco de lo que es una buena experiencia de juego para luego ver cómo esto lo podemos trasladar a una buena experiencia digital. En una buena experiencia de juego, esto es lo que sucede, lo que estamos viendo acá, donde tenemos como un inicio del juego, donde hay como unos objetivos que son como los objetivos propios del juego, ganar, competir, cumplir como ciertos objetivos. Tenemos como unas reglas que es como un marco de reglas impuestas por el juego. Para ponerlo como más claro, si hablamos por ejemplo del ajedrez, tenemos como un objetivo que es ganar y acabar, digamos, como con las fichas de mi competidor. Tenemos unas reglas impuestas que es, usted puede mover las fichas en este sentido, puede hacer este tipo de movimientos, y en la medida que avanza el juego, el jugador lo que puede hacer es empezar a conquistar dentro de ese terreno de reglas sus propios objetivos, construyendo unas reglas propias. En el mismo caso del ajedrez que planteaba ahora, tenemos ese marco de reglas impuestas, puedo mover las fichas de cierta forma y yo voy creando mi estrategia como jugador de ajedrez para lograr como el objetivo que tengo frente al juego, y en la medida en que tengo la posibilidad de moverme dentro de esas reglas, de construir mis propias reglas para lograr mis objetivos, se da como un disfrute pleno de la experiencia de juego. Lo mismo sucede, y acá vemos como ese paralelo con las experiencias digitales. ¿Qué vemos en una experiencia digital? Tenemos los objetivos de la organización, donde, por ejemplo, en el caso de Toto me plantean el objetivo es que el usuario pueda personalizar sus productos. Tenemos el inicio de la experiencia, que es cuando el usuario entra en contacto con nuestro producto digital. Hay unas reglas impuestas que en este caso vienen siendo los parámetros que le damos al usuario para que pueda jugar y pueda como manipular la herramienta digital. En este caso le decimos tienes estos colores, tienes estas paletas de estampados, y en la medida en que el usuario avanza en esa experiencia digital va conquistando un terreno para cumplir sus propios objetivos a través de reglas que él construye. Yo voy diseñando mis maletas de acuerdo como a mis gustos, a cómo quiero que se vea, y al final de la experiencia tengo como esa conquista de terreno de mis objetivos y digamos que he logrado como construir unas reglas propias dentro de esos parámetros que me dieron como experiencia digital. Antes de continuar, quisiera como preguntarles, voy a entrar un poco como en 3 parámetros que les quiero compartir de qué podemos aplicar ya para generar experiencias que sean de disfrute para los usuarios. Y quiero preguntarles en este momento, para que lo piensen, lo tengan ahí y lo piensen y lo tengan ahí, y de pronto hacia el final podamos como compartir un poco de eso, y es ¿qué aplicación o experiencia digital disfrutan ustedes en su día a día? No necesariamente la que más utilizan, sino la que más les gusta usar. Y en la medida en que vayamos avanzando ahora
en esos 3 parámetros que les comento y en algunos ejemplos que les traigo, quiero que comparen esa experiencia, esa aplicación o ese producto digital que ustedes disfrutan frente a estos parámetros para ver hasta qué punto los cumple o no los cumple. Y digamos que ahí al final me pueden compartir un poco como el resultado de eso, pero es para que vayamos avanzando y vayamos comparando un poco desde su experiencia cómo han visto que esto se cumple o no se cumple. ¿Cuáles son las 3 características principales que deberíamos aplicar para lograr experiencias que sean de disfrute para los usuarios? Vamos a ir desde la más básica hasta la más avanzada, digamos. La primera característica es que el usuario explora posibilidades dadas dentro de un espacio determinado. ¿Qué quiere decir esto? Entro a la plataforma, al producto digital y tengo ciertas posibilidades que puedo como empezar a explorar. La segunda es que el usuario puede lograr sus objetivos a partir de las posibilidades que le ofrece ese espacio. Aquí ya empezamos a conectar lo que yo quiero como usuario lograr frente a esas posibilidades, hasta qué punto esas dos cosas están equilibradas y el producto digital me permite cumplir como mis objetivos. Y la tercera es que el espacio que explora me abre nuevas posibilidades. ¿Qué quiere decir esto? Que ese espacio ya no solo tiene unas posibilidades que están alineadas con mis objetivos, sino que en la medida en que yo voy explorando, empiezo a descubrir nuevas posibilidades que incluso no estaban dentro de mis objetivos, pero que me llevan como realmente a conquistar como ese disfrute de mi experiencia. Aquí digamos que voy a hacer como un paralelo con una pirámide de usabilidad, porque digamos que acá hay algo muy interesante. Esta es una pirámide de Aaron Walter, que de hecho está basada en una pirámide, en la pirámide de las necesidades de Maslow, que de pronto muchos las conocen. Maslow plantea que hay como unas necesidades básicas que tenemos los seres humanos, por ejemplo, las necesidades fisiológicas de alimentación, abrigo, y que esas necesidades que están en la base tienen que cubrirse para que yo pueda empezar a buscar como unas necesidades más elevadas como la de autorrealización. Aaron Walter se basa en esa pirámide y plantea una pirámide de la usabilidad donde dice que yo debo tener como cubierta una base que es la funcionalidad de mis productos, y en la medida en que voy escalando empiezo a conquistar otros niveles con el usuario en el que el producto ya empieza a ser confiable, usable, conveniente, y en el último nivel logramos que haya un disfrute y que haya una experiencia significativa para los usuarios. Estos principios que les comentaba ahora de cómo diseñar experiencias que sean de disfrute están alineadas con justamente esta pirámide que tenemos acá. Entonces, ya voy a empezar como a mostrarles, simplemente quería que vieran que hay como una alineación entre esos 3 parámetros y que en la medida en que vamos avanzando, vamos a ir conquistando nuevos niveles para ir desde lo funcional, desde cómo cubrimos la base del producto y llegamos hasta lo significativo y hasta el disfrute de la experiencia. El objetivo es como ir escalando en este sentido, y por eso vamos a empezar como a explorar y a desglosar un poco esos parámetros. Entonces, cuando empezamos a ver que el usuario explora posibilidades dentro de un espacio determinado, ¿qué estamos diciendo? Que hay unas posibilidades que me presentan a mí como usuario y que yo puedo empezar a explorar. En el caso de Falabella, si yo entro a la página y tengo como una categorización muy clara de usted aquí encuentra este tipo de productos, dentro de esos productos hay unas subcategorías, lo que estoy haciendo es facilitarle al usuario la tarea de entender cuáles son sus posibilidades dentro de esta plataforma. Eso es, digamos, como en lo más, una de las características más básicas. Lo segundo es que esas posibilidades que me ofrecen parte de unos objetivos que tiene la organización. Es decir, son como lo que veíamos ahora, unas reglas que me son impuestas a mí como usuario para que yo pueda cumplir con determinados objetivos. En una plataforma para procesos, por ejemplo, un CRM, me da unas posibilidades donde me dice usted puede hacer esto, y yo como usuario tengo unos objetivos que tengo que cumplir y simplemente hay como una exploración muy clara de usted puede hacer este tipo de funciones dentro de esta plataforma. Y
también vemos que las posibilidades que me dan a mí como usuarios tienen que ser muy claras para que yo pueda identificarlas muy fácilmente y entender cómo usarlas. Los bancos, por ejemplo, cada vez son mejores haciendo esto. Hay unas aplicaciones bastante claras, aquí tengo como un ejemplo como de Nubank, donde lo que vemos es que hay una claridad de usted aquí puede hacer este tipo de transacciones, puede tener aquí la consulta de sus productos, puede hacer esto, y hay siempre como un acompañamiento en usabilidad, como de orientar al usuario en lo que está haciendo para que él esté muy seguro de cada una de las acciones. Entonces, si vemos en la parte más básica de esto, ¿qué estamos viendo acá? Que hay la necesidad de que estos productos empiecen por ser funcionales, es decir, que sirvan para lo que fueron como diseñados, que cumplan con su función, pero que además sean confiables. Y confiables, pues, digamos que se da es cuando es un producto estable, es un producto claro, que funciona bien, y cuando cubrimos como esa base, ya estamos cumpliendo como con el primer parámetro hacia el camino de construir experiencias que sean de disfrute para los usuarios. Avanzando como en un segundo nivel, tenemos que el usuario puede lograr sus objetivos a partir de las posibilidades que me ofrece ese espacio. Aquí empezamos ya como a involucrar los objetivos del usuario y ver cómo le damos posibilidades para que él configure la experiencia y pueda como realmente lograr lo que se propone con este producto digital. LinkedIn, por ejemplo, sabe hacer muy bien esto y le da suficientes posibilidades a los usuarios para que puedan como configurar la experiencia. Si quieren aplicar a cierto cargo, quieren mostrar su perfil de cierta forma, hay mucha flexibilidad incluso en cuanto a cómo muestran sus estudios, qué habilidades quieren destacar, para que yo pueda realmente usar la herramienta para cumplir objetivos y propósitos que yo tengo con la herramienta. Entonces, aquí es muy importante como empezar a involucrar los objetivos que tiene el usuario para empezar como a escalar un poco como en esa pirámide que veíamos. El entendimiento de los objetivos del usuario va a determinar en gran medida el nivel de disfrute de la experiencia. Si yo tengo una aplicación, por ejemplo, aquí tengo unas de entrenamiento de Adidas, que muy claramente me habla en mi lenguaje, en mis objetivos, me dice, ¿qué quieres hacer hoy? ¿Quieres entrenar? ¿Quieres trabajar en flexibilidad, en tonificación? Ahí el usuario empieza como a ver que hay como unas posibilidades que se alinean con sus objetivos y eso empieza como a generar un disfrute de la experiencia porque me están hablando a mí y me están como dando una oferta que me agrega valor y, y en ese sentido pues va a ser como, va a favorecer como el disfrute. Y entre más clara y directa sea la relación entre las posibilidades que me ofrece el producto digital y los objetivos que traigo yo como usuario, pues mayor va a ser el disfrute de la experiencia. Si mi objetivo como usuario, por ejemplo con Waze, es ir de un punto a otro en el menor tiempo posible o con la ruta más eficiente, digamos que todas las herramientas que me tiene que dar la aplicación tienen que estar alineadas con ese objetivo. Puede darme lo más básico, me puede decir te demoras tanto, pero también me agrega como otros valores en la medida en que me dice, mira, acá hay un trancón, quieres ver otras rutas, me va como dando posibilidades para que cumpla mi objetivo, pero entre mayor alineación hay entre mi objetivo y más herramientas me dan para cumplir ese objetivo, pues digamos que más disfrute de la experiencia va a haber. Y esto no se puede lograr si no hay como un entendimiento profundo del usuario y de los objetivos que tiene frente a la plataforma. Digamos que si una aplicación como Pinterest no me permitiera a mí como configurar qué es lo que quiero ver, qué me interesa, cuáles son las cosas que me llaman la atención, no tendría el éxito que hoy en día tiene, porque lo que hacen acá es que te dan como la posibilidad de configurar todo en función de tus objetivos, tus intereses, la relevancia de contenidos que quieres como tener, y eso hace que la experiencia todo el tiempo esté muy alineada con los objetivos del usuario. Pero para eso, como digo, tiene que haber un entendimiento profundo de los usuarios. Y si existe una desconexión entre los objetivos que tiene la organización o quien ofrece el producto digital y el usuario, no existe una verdadera oferta de valor para él y por lo tanto le va a parecer como una experiencia que no es valiosa. Si Spotify, por ejemplo, que tiene el objetivo de ofrecer la música para los usuarios, no tuviera las opciones que tiene
de configurar lo que yo quiero oír, cómo lo quiero oír, descubrir música, armar mis listas. Si yo no tuviera todas esas opciones que están alineadas con lo que yo quiero lograr y simplemente se dedicaran como a ofrecer música, no habría tampoco como esa alineación y seguramente tampoco tendría como el éxito que tiene. Entonces, si vemos cuando hablamos de estos ejemplos y de este segundo nivel de posibilitar que el usuario cumpla con sus objetivos a partir de lo que le estamos ofreciendo, vamos escalando como en esta pirámide y vemos que el producto empieza a ser usable. Usable en el sentido en que no simplemente está cumpliendo su función, sino que la forma en cómo lo hace es una forma que para mí como usuario es muy fluida, muy intuitiva y que empieza como a alinearse mucho con lo que yo quiero lograr. Y es conveniente, y aquí empezamos como a traspasar un poco la barrera de lo básico que debería cumplir un producto, es conveniente en la medida en que yo empiezo a entender que me conviene usar este producto porque está muy alineado con lo que yo quiero, y cuando un producto es conveniente, los usuarios empiezan ya como, incluso ahí empiezan como ya a recomendarlo y lo empiezan a ver como algo que pueden incorporar como en su vida cotidiana. Cuando llegamos como a la tercera característica, que es para ya conquistar como esa punta de la pirámide, vemos que el espacio que explora el usuario le abre nuevas posibilidades. Esta es la característica más difícil de alcanzar y al mismo tiempo es la que puede ya como imprimir más disfrute a la experiencia. En las redes sociales, por ejemplo, aquí tengo una pantalla pues de Instagram de cómo se pueden construir como historias. Digamos que acá hay como un proceso de abrirle posibilidades al usuario de que comunique momentos de su vida, de que aplique como su creatividad y digamos que le estamos dando como nuevas posibilidades de cómo comunicarse con el mundo que lo rodea. Entonces, aquí empieza a haber como un disfrute porque me están abriendo posibilidades, no simplemente puedo consultar, sino que me dan la opción como de empezar a crear. Y la creatividad, digamos que es el tipo de cosas que se encuentran hacia la punta de la pirámide. La experiencia que abre nuevas posibilidades es la que le permite al usuario crecer, aprender, crear, descubrir, entender, porque en la medida en que le damos estas posibilidades al usuario, él va a percibir como un mayor valor y un mayor impacto dentro de objetivos que para él son muy importantes. Esto que vemos acá, por ejemplo, es que seguramente la conocen porque es una de las aplicaciones más exitosas ahora, que es Canva, se basa en ese abrir posibilidades de creación para los usuarios. Y digamos que el éxito que ha tenido esta aplicación, que realmente ha sido como un éxito rotundo, está basado en darle a los usuarios la posibilidad de diseñar. Entonces, alguien que no tiene como las herramientas para diseñar una pieza o para diseñar cualquier tipo como de pieza gráfica, se le abre la posibilidad de generar contenido con un alto valor estético a través de un producto digital. Y ese objetivo, si ven, va más allá como de yo necesito hacer una pieza, sino que me está abriendo posibilidades y me está dando un montón de opciones para que yo disfrute realmente como esa experiencia de crear unos contenidos gráficos. Abrir nuevas posibilidades, digamos que puede darse en diferentes sentidos. Y la diferencia, digamos que entre que un usuario elija una u otra, va a estar un poco como en cuál está más alineado con mis objetivos y cuál me abre como más caminos. Si vemos, por ejemplo, las plataformas que están orientadas como a educación, todas en el fondo me están abriendo posibilidades porque todas me permiten como crecer en mis habilidades, en mis conocimientos. Y si tenemos como varias plataformas, aquí por ejemplo tengo Platzi, Coursera, tengo Ubits, que es colombiana, y en la medida en que yo como usuario empiezo a encontrar como posibilidades dentro de estas plataformas que estén alineadas con mis objetivos y que realmente me abran como los caminos, pues ahí voy a empezar a ver como cuál es la que realmente está más alineada, cuál me abre más posibilidades y seguramente el usuario al final se termina yendo por la que percibe como una opción que le ofrece como más valor en ese sentido. Y porque va a ser como la que más disfrute también le va como a generar.
Vemos, por ejemplo, también que lo que me lleva a entrar como en el juego de la experiencia no es la interacción en sí misma, sino es la conexión que hay entre mis objetivos, la interacción, mis objetivos como usuario y las posibilidades que me abre. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos aquí, por ejemplo, otro ejemplo de Blue Bottle, que es como una empresa de café, donde no solo me venden café en la página, y esto lo vemos, por ejemplo, en e-commerce, hay muchas formas de abrir posibilidades a los usuarios. En Totolab lo veíamos ayer, Juan David nos contaba un poco de una experiencia de personalización que tiene como M&M's, y aquí tenemos como este ejemplo en el que me están diciendo, oiga, aprenda sobre el café, esto es abrirle posibilidades a los usuarios y, por ejemplo, tienen herramientas muy, digamos, como entretenidas o que capturan mucho la atención del usuario, como, por ejemplo, descubrir qué café puede ser el ideal para él de acuerdo a sus gustos. Entonces tienen como un quiz en el que le van haciendo como unas preguntas y al final le dicen como, mire, este es el café ideal para usted. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí, más que la interacción, más que hacer un quiz por hacer un quiz, es que al final me están dando una posibilidad de un café que yo no conocía y digamos que eso se convierte en algo de mucho valor para el usuario. Y finalmente tenemos como aquí unos ejemplos que quise poner como las crecientes como plataformas que existen como de no code, que lo que hacen es abrir posibilidades para quienes quieren desarrollar productos digitales, pero sin tener que programar. Vemos que esto se da en muchos campos de aplicaciones, de páginas web, de e-commerce. Nosotros, por ejemplo, en Náutica estamos como ya testeando una plataforma no code para desarrollo de software sin código. Y todas estas plataformas lo que están haciendo es abrirle posibilidades a los usuarios. Entonces, si ven, en ningún momento cuando hablamos de aplicar principios de juego a los productos digitales, estamos hablando de gamification, sino que estamos hablando de cómo podemos generar experiencias que al abrirle posibilidades a los usuarios les generen un valor muy alto y como decía, se favorezca como el disfrute de la experiencia. Si yo veo que, por ejemplo, puedo crear mi página web con algo como Webflow y lo puedo hacer como de una forma en la que arrastro componentes y la voy como creando, lo que estoy haciendo es darle las posibilidades al usuario de que cree su página de una forma como muy fácil y todo esto favorece el disfrute de ese producto, en este caso pues Webflow. Y cuando llegamos como a cumplir con este parámetro de abrir posibilidades, llegamos como a conquistar un poco como esa punta de la pirámide, que es el del disfrute y el de generar como experiencias significativas. Y aquí la pregunta que tenemos que hacernos para entender cómo generar ese tipo de experiencias es dónde se genera el valor, porque el valor de cualquier producto siempre está entre la organización, los objetivos que tenemos como organización, los objetivos que tienen los individuos, y cuando logramos generar una experiencia que se encuentre entre estos dos, es donde logramos ofrecer como una experiencia que realmente agregue valor a los usuarios. Y hay dos formas de analizar como este tipo de experiencias. Digamos que si lo vemos desde el tipo de necesidad, aquí quise como traer un poco como un ejemplo ya de lo que hay detrás de la pirámide que veíamos ahora, que como les comentaba es la pirámide de Maslow. Uno puede pensar, yo me voy a enfocar en un tipo de necesidad, mi producto le va a apuntar a las necesidades fisiológicas o es algo que cubre un tema de relacionamiento de las personas, o yo le voy a ayudar a que este producto desarrolle el potencial. Yo puedo estar situado como en cualquier nivel de esta pirámide. Y digamos que esto es un ejemplo, hay otros que uno encuentra como, este fue uno que yo encontré donde uno podría situar ciertas aplicaciones en esos niveles, decir si cumple algo fisiológico podemos estar hablando de un Rappi porque me está cubriendo un tema de alimentación, de conseguir unos productos básicos de una forma fácil. Si hablamos de seguridad, podemos hablar de Waze, de Uber, de lo social podemos hablar de WhatsApp. Y digamos que en ese sentido uno puede ubicar la oferta de valor dentro de una pirámide de necesidades hasta llegar a apuntarle a una necesidad de autorrealización. Y desde el tipo de experiencia, que es la otra forma de verlo, que ya profundizamos y ya lo estuvimos como desglosando, uno puede tener como un producto que cumpla simplemente con lo funcional, o podemos tratar de apuntarlo a lo significativo.
Y lo importante es ver que la mayoría de productos, o no, todos los productos deberían cumplir con estas características, pero realmente el reto y lo que va a lograr marcar la diferencia es pasar de esta línea hacia arriba. Entonces, digamos que no se trata, o sea, cuando se muestra como una escalera, no quiere decir que yo cuando voy a construir, por ejemplo, un producto mínimo viable, un MVP, yo digo, no, yo voy a cubrir lo funcional, luego voy a hacer lo confiable, lo usable, y si me queda tiempo empiezo a pensar en si es de disfrute y si es significativo. Debería pensarse de esta forma desde el inicio, y por eso digo que es importante entender cómo vamos a ubicar la oferta de valor, porque realmente desde el inicio debe ser confiable, funcional, confiable, usable, pero debemos empezar a apuntarle a conquistar como esa punta de la pirámide, porque podemos tener productos digitales que cumplen con el requerimiento, productos digitales que funcionan bien, o sea, son estables, funcionan, productos digitales que son fáciles de usar y le permiten al usuario cumplir sus objetivos, pero de aquí hacia arriba, que es lo más difícil, es donde vamos a empezar a generar productos que se conecten con el usuario y que le ayuden a cumplir sus objetivos personales y sus necesidades de mayor, digamos, como valor, como las necesidades de autorrealización. Y digamos que todos esos productos igual tienen que ser usables, tienen que ser confiables, tienen que ser funcionales, pero tenemos que ver, y el reto está aquí, en cómo traspaso a esto y empiezo a construir productos que realmente tengan un valor mucho más elevado para los usuarios. Y cuando logramos situarnos como en esta punta, es cuando empezamos a ver como valores que se diferencian del resto de los productos. Aquí digamos que tenía como una serie de ejemplos, no me voy a detener mucho en esto para que podamos tener espacio para las preguntas, pero simplemente les quería mostrar que hay productos que sitúan su oferta de valor en el disfrute, en lo significativo, y si lo vemos desde la pirámide de Maslow que les mostraba ahora, en la autorrealización. Y cuando apuntamos como a esta punta de la pirámide, empezamos a ver como unos valores donde en LinkedIn, por ejemplo, hablamos de impulsa tu carrera, amplía tu red. Si ven, los mensajes que se están mostrando son valores como muy aspiracionales y que elevan al usuario hacia la punta de la pirámide. Muestra tu trabajo y empiezan como a ampliarle las posibilidades en cuanto a su carrera y en cuanto a todo lo que puede hacer a partir de ahí. Lo mismo aplicaciones como Nike, por ejemplo, esta que es para correr, me empieza como a plantear que plantee ciertas metas y pueda como desbloquear logros, que empiece a cumplir como un desafío. Entonces, nuevamente me tratan como de elevar hacia temas aspiracionales. Goodreads, que a mí me gusta mucho, te ayuda como a descubrir libros, a conocer autores, saber qué están leyendo como tus amigos, y digamos que todo eso le apunta a algo que está muy conectado con el objetivo del usuario, que en este caso pues es un lector. Google incluso cuando comunica sus productos no se queda como en lo funcional y en, digamos, como en la funcionalidad básica, sino que va hacia objetivos que están muy alineados con el usuario, como encontrar lo que está cerca, ver los temas que son más relevantes para él. TikTok, por ejemplo, que es muy popular, ahora habla, por ejemplo, de muestra tus habilidades. Si TikTok, en vez de hablar de muestra tus habilidades, hablara y su oferta se situara en crea videos, el valor ahí baja completamente porque no le estamos dando como un valor aspiracional a los usuarios, pero muestra tus habilidades, ya estamos hablando como de reconocimiento, de relacionamiento, de alguna forma como de creatividad y de autorrealización. Lo mismo WhatsApp, que se basa mucho en la base, que es simple, confiable, en la base de la pirámide, funciona bien, mejor dicho, pero también incluso llega como a incorporar temas de amigos y familia que ya van más hacia la cima de la pirámide. Como les digo, no me quiero como detener, aquí tenía un par más, pero lo que vamos a ver es que una buena experiencia digital es como un buen juego. Digamos que aquí se conectan como los tres parámetros que veíamos, y es que permite al usuario explorar las posibilidades dentro de un espacio determinado de una forma fluida, de una forma clara, de una forma que fluye para el usuario, para que logre sus objetivos y le abre nuevas posibilidades. Y en la medida en que logramos como cubrir esos tres parámetros, empezamos a ver experiencias que son de alto disfrute y de alto valor para los usuarios.
Y ya para ir cerrando y darles espacio a ustedes como a sus preguntas o a los comentarios que tengan, quiero finalmente como contarles un poco cómo logramos llevar las experiencias al disfrute, aparte como de cubrir esos parámetros y de cubrir como esos niveles que vimos dentro de la pirámide. ¿Cómo podemos llegar a eso? O sea, ¿cómo llegamos realmente como a escalar y a no quedarnos simplemente en cumplir con la función que tiene el producto digital? Para eso, la base es conocer al usuario profundamente. Y aquí quise poner este diagrama de Design Thinking porque esto es algo que se usa mucho cuando estamos diseñando productos digitales, pero que a veces no se le da la relevancia que tiene a la primera fase, y es la fase como de conocer al usuario, que en el caso de Design Thinking se llama empatizar. Y si no logramos empatizar, si no logramos conocer de fondo al usuario, va a ser muy difícil llegar a la punta de la pirámide. Si nos quedamos en que quiere pedir productos y quiere cubrir como esa necesidad, pues vamos a lograr un producto que cumple con la función como lo puede hacer cualquier otro dentro de la competencia. Pero si empezamos a escalar y vemos dónde le agregamos unos valores más elevados al usuario, vamos realmente a lograr diferenciar nuestro producto y a lograr que sea una experiencia que realmente el usuario empiece a disfrutar y que quiera usar nuestro producto sobre otros productos de la competencia que cumplen la misma función. Y esto, hay muchas metodologías para esto. Hay grupos de enfoque, hay mapas de empatía, hay diferentes metodologías. Pero en el fondo, independientemente de cuál metodología utilicemos, lo importante es entender que en la medida en que conozcamos al usuario y lo incorporemos en el diseño de los productos digitales, vamos a lograr como mucho más ese resultado de realmente escalar hacia el disfrute de las experiencias. Y si fallamos en este paso, fallamos en todo. Esto, por ejemplo, es un ejemplo de un producto que tenía unas altísimas expectativas a nivel de mercado y de cómo iba a revolucionar, digamos, como la tecnología, pero que falló, por un lado, en temas técnicos, pero por otro lado, en conocer al usuario. Porque cuando sacaron como las gafas de Google al mercado, empezaron a ver que la gente decía, esto funciona con comandos de voz, yo no voy a andar por la calle hablando en voz alta porque no es natural, y ahí empezaron a haber fallas como de aceptación del producto. O también en los casinos, en los bancos lo empezaron a prohibir porque digamos que ya rompía un poco barreras de seguridad. Y aquí lo que vemos es una falta, un foco en el producto, un foco en lo que se quiere lograr, en los objetivos de la organización, en revolucionar, pero digamos como una ignorancia total sobre el usuario y sobre lo que el usuario espera del producto, cómo lo puede usar, en qué espacios, qué ocasiones, qué escenarios. Y cuando eso pasa, pues digamos que es como la receta perfecta para que los productos no logren lo que queremos que logren. Y finalmente, digamos que esta frase a mí me gusta mucho porque dice, las personas ignoran los diseños que ignoran a las personas. Si ignoramos a los usuarios, si no nos sentamos a entender quiénes son, qué objetivos tienen, qué les gusta, es muy difícil que logremos construir un producto que realmente sea aceptado por ellos y que lleguen como a disfrutar. Entonces, bueno, eso es lo que les quería compartir. Quisiera como ya, Ricardo, abrir el espacio para comentarios. De pronto, si hicieron como el ejercicio de pensar en esa aplicación que les gusta, si quieren compartir algo, adelante. Gracias, Catalina. La verdad ha sido súper interesante entender este mundo, ¿no? Hacia lo que es el hedonismo, el disfrute, ¿no? Especialmente de las experiencias. Tengo aquí una pregunta en el chat, me parece muy interesante, te la leo con la idea de facilitarlo. Joan Carvajal nos indica, ¿consideras que el proceso de gamificación puro tiene segmentos demográficos rígidos en cuanto a edades o a estratos? Perdóname, voy a abrir el chat porque... ¿Consideras que el proceso de gamificación puro tiene segmentos demográficos rígidos en cuanto a edades o a estratos? Pues digamos que no. El proceso de gamificación puro, hay muchas formas como de aplicarlo. Y digamos que sí, normalmente se habla como de
Es que de hecho creo que se ignora un poco al usuario y se hace como un proceso como transversal, porque digamos que cuando se habla como de gamificación, se está hablando es más de los principios y de cómo los aplico que de los mismos usuarios y sus características. Entonces, cuando tú hablas de segmentos demográficos y de edades, digamos que si hay un entendimiento como segmentado, puede haber incluso como una mejor aplicación de los procesos. Entonces, sí, en ese sentido, sí son como segmentos demográficos rígidos porque no se tiene en cuenta como toda la variedad que puede haber dentro de esos segmentos para que el proceso sea mucho más afín con cada uno como de esos segmentos que puede haber ahí. Muchas gracias, Catalina. No tenemos más preguntas en el chat. A ver si vamos a dar un minuto a ver si alguien se anima a alguna pregunta adicional o alguna información adicional, con todo gusto. Sí, no sé si quieren compartir de pronto como qué experiencia o qué aplicación pensaron, si hubo como afinidad entre esa experiencia y digamos como los parámetros que exploramos. Si alguien gusta. Aquí hay una. Hugo Carmona dice, ¿por dónde empezarías para diseñar una experiencia desde cero? Ok, aquí digamos que la respuesta es como design thinking y desde el primer paso que les comentaba ahora, que es el proceso de empatizar. Porque en el proceso de empatizar uno empieza como a identificar también los problemas, digamos que uno nunca va a empezar por la solución, sino realmente por el problema y por entender dónde están los problemas de los usuarios. Y para identificar los verdaderos problemas hay que empezar a entenderlos a los usuarios porque si no vamos a estar como teniendo una solución en busca de un problema y no un problema real de los usuarios que requiere como una solución. Muchas gracias, Catalina. Por aquí, David Briceño nos indica el uso de recompensas como gamificación en los programas realmente aporta la interacción con el usuario. Ejemplo, Rappi. Pues digamos que, como les decía al inicio de la charla, las recompensas es algo que se diluye muy fácilmente en el tiempo. Y digamos que los usuarios en dado momento pueden tener como algún nivel como de interés, como de me están dando esto, me están dando esta recompensa, pero eso se va a diluir muy fácilmente en el tiempo y al contrario, se termina convirtiendo en un arma de doble filo donde la gente ya espera que se le den esas recompensas y lo asume como algo que a lo que tienen casi que derecho. Entonces ahí realmente no hay como un proceso de juego y realmente como de gamificación o de gamification, sino que termina siendo como una recompensa y eso no es sostenible a la larga. Muchas gracias, Catalina. Y una última pregunta de Diana, ¿cómo entender a esos usuarios? ¿Cómo entender a esos usuarios? Digamos que eso es algo que trabajamos mucho dentro de la maestría en liderazgo para la transformación digital. Pero digamos que la base de eso, como decía, es ese proceso de empatizar que puede seguir diferentes técnicas. Uno puede partir de entrevistas, de grupos de enfoque, de encuestas, hay procesos cualitativos y cuantitativos, está el mapa de empatía. Hay muchos procesos a nivel como metodológico y si buscas por procesos y metodologías de design thinking de la etapa de empatizar, vas a ver que hay muchas. Pero digamos que realmente la base de entender a esos usuarios es todo lo que está relacionado con empatizar con los usuarios. Muy bien, muchas gracias, Catalina. Yo creo que con esa pregunta damos cierre y finalización a la actividad del día de hoy. Catalina, muchísimas gracias por esta intervención en la Semana de la Transformación Digital, por habernos aportado estos conocimientos en esas experiencias que se juegan, ¿no? Muy interesante tu conferencia, te quiero felicitar por ella. Les quiero también recordar a todos que mañana continuamos con nuestro tercer día de la Semana de la Transformación Digital. Vamos a trabajar el tema de organizaciones centradas en el cliente. Manuel Hernández, vicepresidente de Customer Experience de Cencosud, nos acompaña el día de mañana. Catalina, te dejo tu espacio para tu cierre, tu despedida y nuevamente te quiero dar muchísimas gracias por haber participado el día de hoy. Vale, muchas gracias a todos por estar en este espacio y bueno, como dice Ricardo, los invitamos a continuar
conectados con el CESE y con la Semana de la Transformación Digital. Listo. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Hasta luego.